siempre les iba consultando, oigan, este día les parece bien. Generalmente lográbamos coordinar los viernes, también les escribía, les iba contando lo que íbamos a trabajar en la temática de esa semana. Como entre el miércoles y el jueves les decía, bueno, el viernes vamos a trabajar tal temática, para ahí también que se entusiasmaran y pudiesen sumarse y también saber a lo que se estaban sumando, ¿no? Hablando quizás de otros aspectos que pienso que pudieron haberse profundizado más, es haber tocado quizás los temas más vocacionales. Me pasó algo bien curioso, relatando también un poco acerca de cómo ha sido esta experiencia y relacionándolo ya como con la sistematización, que yo llevaba haciendo las tutorías de cierta forma y hubo un día que me di cuenta de que estaba quizás que estaba como repercutiendo una manera que funcionaba. Entonces dije, me doy cuenta que estamos apuntando mucho a generar hábitos de estudio que tienen que ver con, con saber herramientas para cuidar mi cuerpo relacionados con el entrenamiento, el estiramiento, pero quizás no estaba abordando otras temáticas como por ejemplo la organización del tiempo. El tiempo se repite harto en este video. Tampoco quizás tocábamos temas más vocacionales, porque claro, también me acordaba que María Paula me hablaba, claro, en mis tutorías hablábamos un montón, pero claro, en la mía, si bien hablábamos antes y después de las tutorías, la actividad troncal de las tutorías no se trataba tanto de reflexionar, sino que más bien de entregar herramientas. Entonces, bueno, también obviamente evitando todo tipo de comparaciones negativas, pero sí me hacía la reflexión, claro, como en realidad sí es posible hacer actividades donde se pueda hablar, porque María Paula me contaba que así eran sus tutorías. Entonces, decidí cuando me di cuenta de eso, decidí hacer un pequeño cambio en la sesión y me acuerdo que fue una sesión donde dije, ya voy a llevar una actividad, que era hacer un calendario, y solo eso va a ser la actividad. Y que el resto sea como hablar también. Y yo la verdad es que pensaba que esa iba a ser como la sesión, como tenía un poco de, no sé si temor es la palabra, pero aparecían inseguridades respecto a que quizás lo que iba a plantear iba a ser un poco fome para ellas. Pero todo lo contrario, era algo bastante simple, pero que las mantuvo muy concentradas como en hacer el calendario. Después, claro, se comenzaron a preguntar acerca de las pruebas para poder y anotaron sus pruebas en sus calendarios. Y después comenzaron a hablar acerca de los ramos, de lo que le pasaba con los ramos, de lo que les pasaba. Igual, se desenvolvió una conversación tremenda. Muy larga y muy fructífera también acerca de sus sentires, y que abordaban también como ciertas necesidades que estaban en la caracterización que no se habían abordado hasta ese entonces. Esta sesión la menciono, la relato porque igual siento que fue clave en el aprendizaje y en darme cuenta de cómo quizás a veces lo que uno considera simple es también muy potente. De repente hay que confiar más en actividades que otorguen un espacio, porque a veces uno dice, no, esto está como muy vacío en la planificación, es como que no vamos a hacer nada, pero claro, quizás justamente ese espacio permite que pasen cosas importantes como la reflexión y la expresión de sentires. Mm. Apuntando también en la línea de qué cosas pudieron haberse mejorado más, todo esto en el ítem sistematización. Y respecto, volviendo también un poco
al tema de la comunicación, creo que de repente no logré conectarme tanto con el calendario de pruebas de las chicas. Ya dado que si bien sí me comunicaban cuando tenían prueba, hoy vamos a tener esta prueba, no lográbamos vincular mucho las sesiones con esas pruebas. Es decir, claro, como les digo, las sesiones se trataban de un entrenamiento de fuerza, estiramiento y de otras herramientas que les permitían mejorar su rendimiento para esas pruebas. Pero esas pruebas también tenían contenidos específicos que no se lograron abordar muchas veces en clase, porque como la sesión era los viernes, y los viernes es como que viernes en la tarde después de ya todas las clases, entonces no lograba vincularse directamente con lo que pasaba en los ramos, o sea, si hablamos como del presente. Sí los beneficiaba como en el mejoramiento de herramientas y de capacidades para sortear esos ramos. Pero creo que a veces podríamos haber abordado temas más específicos y creo que eso se hubiese logrado si la tutoría lo hubiésemos logrado coordinar para otro día. Quizás si hubiese sido un miércoles, claro, podríamos haber reaccionado a la prueba que había los jueves. Pero lo que pasa es que después del viernes ya no hay nada más. Solo sigue la semana siguiente. Entonces ahí quedaba un poco desconectada la cosa. Y entonces las tutorías muchas veces consistían en un espacio de una especie de desestrés de la semana. O sea, viene la semana súper dura, súper cansado y con súper un montón de cosas de la carrera de danza. Y claro, este viernes, este espacio también siempre buscó ser un poco un punto aparte, como un poco salirse de esta otra dinámica para abordarlo desde una perspectiva distinta. Pero claro, las consecuencias de eso es que queda un poquito desconectado. Yo considero que hubiese sido pertinente lograr conectarlo mejor. Respecto a los talleres que tomé el taller de yoga. En el taller de yoga aprendí la importancia de abordar siempre en las tutorías un momento de calmar un poco el tiempo, por así decirlo, y poder conectar el cuerpo con la mente y las emociones. Es decir, no llegamos acá a entregar herramientas desde, mira, lleguen y les paso así todo lo que quiero entregarles. No, llegamos, nos calmamos. El recurso de la respiración lo ocupé en todas las sesiones, como de ya, respiremos un poco, preparemos el cuerpo, la mente para entrar en esta práctica. Y en ese sentido la herramienta de yoga, bueno, como les decía, yo la ocupaba en todas las sesiones y claro, después cuando vi el taller me sirvió también para corroborar también cómo funciona esa información y también a qué cualidades apunta. El otro taller que tomé es el arte y visualidad como herramienta pedagógica, ese taller donde hablaba del meme. Acá este taller me hizo reflexionar harto acerca pensaba yo, ¿cómo sería un meme en persona? O bueno, también me encuentro muy valioso cuando el taller te explica que la juventud igual requiere de herramientas originales para poder captar su atención. O sea, tú necesitas poder o sea, la juventud disfruta mucho del chiste y también de lo irreverente. Entonces, cuando yo me pregunto cómo hacer un meme en persona, creo que son reflexiones que derivaron en poder sortearse la sesión de tutoría con un poco más de humor o buscar también no sé si se trata de buscar ser divertido, pero sí tratar de ser genuino. Buscar divertirse uno mismo con lo que uno dice. O sea, yo busco también en lo que digo
buscar también cierto carisma para divertirme no solo a ella, sino que también a mí mismo y que la situación sea beneficiosa para todos. Y en eso yo tengo la esperanza de que si yo estoy conectada conmigo mismo, eso se transmite de alguna manera esa buena onda y, y creo que eso se ve concretamente como de repente darse la libertad de tirar un chiste. Y bueno, acá también de repente aparece la inseguridad, el chiste que irá a decir, ¿será pertinente, será chistoso? Y bueno, quizás no es chistoso, pero si lo digo con una buena intención, a mí me parece que está bien, o al menos así lo he intentado hacer funcionar. El otro taller que tomé fue el taller de expresión oral o herramientas para la expresión oral. No recuerdo muy bien cómo se llamaba. Es el taller que hacía la profe del curso. Hola, profe, si es que usted está evaluando este video. Y ese taller me sirvió para expresarme mejor y creo que este lo vinculo mucho con los otros dos talleres y también con la idea de escucha activa. Son herramientas que me sirvieron mucho para entablar conversaciones donde aparece algo que antes yo no tenía mucho en cuenta que tiene que ver con la pausa, con poder hablar, poder escuchar y escuchar implica una pausa. De la misma manera que cuando uno se comunica, no necesariamente tiene que haber una prisa por expresar todo lo que uno tiene que decir, que es como en lo que yo caía, sino que me doy ahora también el permiso de una pausa. Y eso lo vinculo mucho con la idea de escucha activa, la idea de poder hablar pausado, de poder respirar y, y poder estar tranquila en el fondo. Y también lo relaciono con el otro taller de los memes, que es como en esta expresión también encontrar tu propia manera de expresarte, quizás buscando también cierta chispa que te identifica a uno como conectar con una manera que uno se siente cómodo. Y bueno, espero que en este video se note más o menos que aprendí algunas cosas respecto a la expresión oral y al énfasis que uno también le da a ciertas cosas al expresarse. Respecto a cómo creo, y para, bueno, ya finalizando, cómo creo yo que puedo mejorar en mi práctica pedagógica, creo que tiene que ver con algo que ya mencioné y repetí harto, que, que es darse el tiempo y la importancia y tomar riesgo. Y lo veo mucho esto apuntando a la planificación, pensando que, como dije, de repente me casé con una forma de llevar las sesiones y de repente descubrí que también otras cosas funcionaban. Me hubiese gustado poder ahondar más en estas otras formas que funcionaban. Y para llegar a esas formas, creo que me faltó darme más el tiempo de planificar, de craneármela ya. ¿Cuáles son estas otras formas que también pueden funcionar para desarrollar aquellas cosas que estaban en la caracterización y que no pudimos darle tanto énfasis? Porque claro, igualmente le dimos énfasis a unas cosas que tienen que ver con el entrenamiento, el estiramiento y el desarrollo de habilidades que te sirven para sobrevivir en el fondo a la carrera de danza. Pero también creo que hay otra arista relacionada a lo sensible y a la expresión, como a poder expresar también lo que te va pasando. Creo que ahí un poco me hubiese gustado ahondar más. Y creo que haberme dado más tiempo